Gaby Jané, eres CEO y segunda generación de La Mallorquina, una empresa familiar con más de 75 años de historia en el sector textil del hogar y un referente del comercio barcelonés. ¿Nos podrías explicar a nivel profesional, personal, quién es Gaby? Yo soy economista, hice la carrera en la Autónoma, me licencié en el año 85, estuve trabajando en varias empresas y las circunstancias llevaron a que mi padre tuviera una enfermedad que nos obligó a centrar el foco sobre el relevo generacional. Y entonces decidí dejar de lado una cierta proyección profesional en empresas de fuera, que iba muy bien y que daba mucha experiencia, y centrarnos en este relevo generacional, no solo yo, sino lo hice junto a mis hermanos Margarita y Joan Pau, y eso se produjo en el año 92, que fue el año en el que falleció mi padre. De acuerdo. Y bueno, y a partir de entonces, pues he estado junto con mis hermanos liderando la empresa, haciéndola crecer y sobre todo pasando de una tienda a una empresa y de un rótulo que teníamos en aquel momento a una marca, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que puedas tener de La Mallorquina? A lo mejor cuando eras pequeño, en casa, escuchando, viendo a tu padre o... Bueno, a ver, el primer recuerdo prácticamente es en la cuna, porque nosotros vivíamos mucho la empresa, ¿no? Mi padre estaba muy obsesionado por la empresa y por el negocio y hacía pivotar la familia alrededor de la empresa, ¿no? Entonces, los primeros recuerdos pues forman parte de trabajar allí, de ir por vacaciones, de ir en verano, de ayudar en el almacén, de ayudar en la tienda y de participar en el día a día del negocio. Es lo típico que pasaba en muchas empresas familiares de la época, donde había un componente de sacrificio importante, no solo por parte del líder, sino de toda la familia en el desarrollo del negocio, ¿no? Y las alegrías venían cuando se vendía mucho y las cosas iban bien, y las tristezas cuando pasaba lo contrario, ¿no? Se Pero notaba, eso forma parte de ese ADN y de esa cultura, claro, de los años 60 y de los años 70, donde vivíamos otra situación desde el punto de vista empresarial, había más escasez de todo y, en definitiva, cualquier motivo por el cual las cosas podían ir bien, pues acababa reforzando mucho esa necesidad de tirar para adelante. Pero antes de lo que ocurrió, ¿vuestro padre ya os decía la intención de este relevo generacional? ¿O qué fue realmente lo que os transmitía vuestro padre antes de que ocurriera pues esta desgracia? Bueno, formamos parte de esa generación de que tampoco teníamos muchas posibilidades de decidir. Es decir, la familia pivotaba alrededor de la empresa y no se podía entender que la siguiente generación hiciera algo diferente que no fuera el propio relevo generacional. O sea, no formaba parte de la ecuación y todos entendíamos que tenía que ser así. Yo estudié económicas, quizá me hubiera gustado hacer arquitectura, pero económicas también me gustaba mucho. Vale. Y en aquel momento pues hice una carrera que también ayudó mucho desde el punto de vista, claro, práctico y sobre todo técnico al desarrollo de la propia empresa, ¿no? Pero ya te digo, no formaba parte del debate. No había otra opción. Se nos preguntaba sobre qué te gustará hacer y cómo, es decir, cualquier complementariedad a tu capacidad para educarte alrededor de la empresa, pues no formaba parte. No formaba parte, no había otra opción, ¿no? que no fuera esta. ¿Qué aprendizajes tienes a día de hoy que digas, ostras, gracias a estos aprendizajes por parte de mi padre o en familia, conservas todavía a día de hoy? ¿O qué aprendizajes has tenido que desaprender? He tenido aprendizajes muy relacionados con la educación que nos dio nuestra madre. Vale. Mi madre fue una persona
absolutamente clave en transmitir los valores de la familia y de la empresa, pero sobre todo de la familia, y especialmente cultivar un clima de mucho respeto entre los hermanos y de mucha cohesión. Los tres hemos tenido claro que teníamos un objetivo común, que teníamos una empresa común y que la queríamos desarrollar y que queríamos luchar por ella. Y en eso hemos participado en un liderazgo muy compartido. Ellos han entendido que yo podía desarrollar más una parte estratégica, una parte más de planificación de la empresa, y yo he entendido que ellos son claves en la base operativa, en el día a día, en el funcionamiento, en el subir y bajar la persiana, en el tener buenos productos, en la relación con el cliente. Y creo que hemos formado un muy buen equipo en ese sentido, ¿no? Pero me he dado cuenta, y a veces me lo preguntan mucha gente, dice, oye, ¿cómo te puedes entender? ¿Cuántos años, no? Con las empresas, los hermanos, a veces. Pues bueno, la pregunta que me hacías es esa, ¿no? Porque nuestra madre nos inculcó mucho estos valores y los hemos sabido mantener durante todo este tiempo. Y ahora el esfuerzo nuestro está en también transmitirlos a la siguiente generación, en la que ya no somos todos hermanos, no son todos hermanos, sino que son primos, pero esa necesidad de participar de un proyecto común y de tener mucha cohesión y sobre todo mucha generosidad entre nosotros es clave en el desarrollo de las empresas familiares. ¿Y qué puntos claves crees que son necesarios a la hora de transmitir? Bueno, sobre todo cultivar mucho la cultura de la familia empresaria, ¿no? Vale. Que entre todos tengan la capacidad de trabajar, como decía, para este proyecto común. Una cosa es la empresa familiar, en la que pueden haber personas o generaciones más o menos interesadas y que puedan participar de la gestión y del día a día, pero lo importante es que haya una familia empresaria muy cohesionada y que tengan mucho interés en participar de este proyecto común. Vale, sí. Entiendo que es un trabajo que se va cultivando durante años y años. Sí. ¿Cómo ha cambiado el negocio desde que tú entraste, cogiste este cargo hasta el día de hoy? Entiendo. A ver, todas las empresas cada vez cambian de manera más rápida en menos tiempo. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, hemos cambiado de ser una tienda, que éramos en la generación anterior, a ser una empresa, es decir, a tener una estructura mucho más desarrollada desde el punto de vista de gestión. Y hemos pasado también de ser un rótulo de establecimiento a ser una marca, ¿no? Y aquí ha habido diferentes hitos. Sí que tuvimos este cambio generacional, digamos, un poco precipitado, y eso nos obligó a reordenarnos mucho desde el punto de vista empresarial y familiar. Pero bueno, enseguida empezamos a poner tiendas, abrimos una tienda muy bonita en el año 97 en el Paseo de Gracia y hemos ido empleando nuestra red de tiendas. Y un hito importante fue en el año 2004 cuando decidimos lanzar nuestra primera colección de textil hogar. De acuerdo. Hasta entonces nosotros éramos una multimarca que vendía diferentes productos de proveedores que nos suministraban. Y con la deslocalización de la industria y con la, de alguna manera, evolución que hacían las propias empresas en cuanto a desarrollo de colecciones y demás, nos dimos cuenta que el contacto con el cliente lo teníamos mucho más cerca a nosotros que los propios proveedores y que teníamos capacidad como para saber qué querría el proveedor para las temporadas siguientes y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestras líneas de producto. Y eso es un cambio radical desde el punto de vista de la gestión, porque pasas de comprar, vender, cobrar y pagar a diseñar, comprar, pagar, empezar a vender y cobrar, ¿no? Entonces eso también cambia mucho la logística, la estructura financiera. Bueno, nosotros al final hacemos lo mismo que hace cualquier gran empresa de moda, ¿no? Siempre estamos trabajando 1 año y medio vista de aquello que estamos vendiendo. O sea, si nosotros dependiéramos de la multimarca, posiblemente ya no existiríamos, porque, entre otras cosas, porque las propias multimarcas han dejado de existir. Sí. Es decir, hay muchas
del 2004 ahora hay muchísimas firmas de textil hogar que han desaparecido. Que en ese momento, cuando tuvisteis esta visión, ¿la tuvisteis los tres o los tres hermanos decidisteis y los tres visteis claramente que teníis que tomar este cambio? Todo es como muy colegiado. Muy bien. Sí, al final, sí, tampoco es una... es una cosa de ver cómo mejorar tu capacidad competitiva y cómo desarrollarte en nuevos mercados, ¿no? Bien. ¿Cómo ha influido tu rol como presidente de Barcelona Oberta? A ver, el mundo asociativo en general es una base de aprendizaje importante, ¿no? Y aprender es algo que nunca puedes dejar de hacerlo, ¿no? Yo antes de Barcelona Oberta, en el 2002, fui el primer presidente de Comertia, que es la asociación catalana de la empresa familiar del retail, donde agrupan unas 50 o 60 cadenas importantes catalanas de retail y la verdad es que eso es una escuela importantísima de aprendizaje y de capacidad de intercambio y de conocimiento de grandes empresarios y eso realmente hay gente que dice no sé cómo puedes perder el tiempo ahí, ¿no? Pues oye, no, yo no lo pierdo, sino al contrario. Todo eso me sirve para fortalecerme como empresario y tener un conocimiento que a veces ni en las escuelas de negocio puedes recibir, ¿no? Para mí esto es un activo absolutamente importante. Tampoco te voy a dar una fórmula ni nada que sea de manual, ¿no? Es decir... yo soy como soy un tío nervioso, muy impulsivo y que me gusta que las cosas pasen y que, bueno, en definitiva, me gusta interactuar mucho con el equipo. Pero sí que tengo la claridad de que tengo que ser muy generalista y que los especialistas son ellos y yo tengo que confiar en que ellos sepan hacer las cosas y que tengan toda la capacidad para cada uno en su área dar de sí lo mejor, porque yo no quiero tener más autoridad que la tenga la persona que lleva marketing o la persona que lleva online o la persona que lleva finanzas o lo que sea, ¿no? Sino que cada uno en el equipo tiene que tener toda la capacidad de entender que son ellos quien tienen la fuerza para desarrollar su propia área, ¿no? Me gusta mucho trabajar en espacios abiertos como este tuyo. Yo tengo la mesa junto con el resto del equipo, con lo cual el comité de dirección es prácticamente permanente. Cuando yo estoy, interactuamos siempre, porque estoy muy a menudo, no es que vaya 2 veces por semana a la empresa. Pero que eso me permite romper con las reglas muy establecidas de crear un comité de dirección, de sentarnos, de hacerlo rígido, ¿no? Sino de estar interactuando constantemente, tomando decisiones y sobre todo, pues eso, siendo muy participativo, ¿no? O sea, el liderazgo en una empresa lo tienes porque tú eres el propietario de la empresa y el director. Pero ese no es el liderazgo real. El liderazgo real es el que te reconoce la gente, ¿no? Es el que ven que tú realmente puedes tener porque creen en ti, creen en el proyecto, ¿no? ¿Y qué equilibrio intentas mantener entre lo que es una empresa con esta tradición, ¿no? Seguramente ya familiar y demás, con la parte de innovación? A ver, la empresa es permanentemente innovación. Innovación significa hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Y ese es el principio fundamental sobre el cual tienen que gestionarse las empresas. La tradición es la acumulación de las innovaciones. Es decir, si tú no innovas, no acabarás siendo tradicional porque, o sea, el componente tradicional es un romanticismo, pero no es un atributo sobre el cual tú puedas basar tu estrategia de crecimiento y de relación con los clientes. Como CEO, Gaby, ¿cuál ha sido últimamente la decisión más complicada que has podido tener que tomar? Bueno, yo creo que me pasa lo mismo que a la mayor parte de los CEOs, ¿no? Prescindir del equipo o de una parte del equipo, normalmente de una parte del equipo. Si tienes prescindir de todo el equipo, el problema lo tienes tú. Igual es. No es otro. Pero sí que a veces, a ver, una empresa que tiene tantos años
pues evoluciona y cambia. Nosotros tenemos también una plantilla con una media muy alta, ¿no? De 25, 30, o sea, la gente está muchos años en nuestras empresas. Y cuando pasan estas cosas, pues a veces las personas cambian o las empresas cambian también, ¿no? Y a veces pues los proyectos dejan de ser compartidos, ¿no? Y eso pues pasa y es triste y lamentable porque pasan personas en las que has tenido confianza y has confiado en ellos y por diferentes circunstancias pues te ves obligado a tener que prescindir, ¿no? Y eso es duro, no nos hemos de engañar, es decir, si no eres una fábrica de crear despidos, que no es nuestro caso, pues cuando te pasa eso te impacta y te culpe, ¿no? Eso es pues yo creo que es lo más difícil que puedas decir que te puede pasar como CEO, ¿no? ¿Qué error reciente has tenido? Bueno, como dicen, unas veces se gana y otras veces se aprende, ¿no? Sí. A ver, no sé, me pillas fuera de juego. Bueno, no sé, es que supongo que tengo tantos errores al cabo del día o del año que no te sé ahora dar una respuesta ahora de cuál es el error que he podido cometer en el último tiempo, pero vamos, cometo muchísimos y además que me gusta reconocerlos, quizá esta excesiva necesidad de quererlo abarcar todo, de querer llegar a todo y a veces pues soy una persona creo que excesivamente comprometida, ¿no? Y a veces me cuesta decir que no, y eso es un error, ¿no? Y hace falta a veces tener más determinación para priorizar respecto a intentar complacer a todo el mundo, ¿no? Claro. Y esto a veces pues te pasa factura a nivel personal y te crea pues determinada situación de estrés que a veces pues lo acaba pagando la familia, ¿no? Porque cuando te encuentras en situaciones tensas donde descargas más es por la noche cuando llegas a casa, en la que tendrías que compartir con mi esposa y con mis hijas y con la familia pues cosas que a veces pues esta situación de sobrecarga no te lo permite, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías que tú puedas hacer, ¿no? Es decir, hey, es que tengo que desconectar o tengo que reconectar conmigo mismo para salir de la vorágine esta que llevo durante estos días. A ver, esto es la soledad del CEO. Bueno, es una realidad, pero hay que entender que es así. Es decir, tú estás para proponer cosas que solo las entiendes tú al principio y que no forman parte de lo... O sea, si tienes una cierta visión estratégica, si piensas en desarrollar cosas nuevas y demás, pues a veces cuesta que los demás entiendan esas nuevas realidades que tú aportas y que tú entiendes que tienen que ser disruptivas para que la empresa pueda hacer determinadas cosas diferentes y se pueda enfrentar con mayor competitividad a los retos, ¿no? Eso cuesta a veces, ¿eh? Yo a veces pues me he sentido decir, hostia, es que no me están entendiendo, ¿no? Pero bueno, a base de labor pedagógica y de intentar que los demás puedan entender el tema, pues vas saliendo adelante, ¿no?